Aunque Esrev siempre ha sido conocido como el líder y protector de su tribu, es atacado por su tribu en el primer episodio. Aunque logró proteger a Nisan de este ataque, él mismo se convirtió en el objetivo de las balas y resultó mortalmente herido. Sin embargo, la vida de Esrev continúa gracias a las fuertes y decididas intervenciones de Nisan. Nisan arriesga todo para salvar la vida de Esrev. Su lucha se convierte en un punto de inflexión crítico tanto para Esrev como para todos los que lo rodean. Porque este acontecimiento cambia no solo la vida de Esrev, sino también las relaciones y la dinámica de poder que lo rodea. El tiroteo de Esrev se convierte en un tema candente en la agenda de los huérfanos. Los huérfanos comienzan a evaluar este ataque, que supondrá una gran amenaza para la tribu liderada por Esrev, como una lucha de poder. Este es un proceso en el que todo cambia para Esrev y cada paso debe tomarse con cuidado. Porque sus enemigos ahora ven a Esrev no solo como un líder, sino también como un objetivo que puede derrocarlo. Esto lleva a Ashraf a incrementar sus medidas de seguridad y realizar cada movimiento con más cuidado. Nisan sufrió un gran shock después del ataque y se encontró nuevamente en gran peligro. Este incidente que le ocurrió a Esrev supone una enorme carga para Nisan, no solo física sino también psicológica. Aunque logra proteger a Esrev, se da cuenta de que esta victoria es temporal y podrían enfrentar una nueva amenaza en cualquier momento. Como siempre, los juegos de Idem hacen la vida de Nisan aún más difícil. Idem aprovechará cada oportunidad para descubrir las debilidades de Nisan y ponerla en una situación aún más difícil. Mientras Nisan garantiza la seguridad de Esrev, también comienza a pensar en realizar movimientos estratégicos para escapar de las trampas de Idem. Pero esto se hace más difícil cada día. Porque Idem se acerca cada día más a Abril. En cada situación en la que Esrev se encuentra cara a cara con Nisan, actúa con el instinto de protegerla y le resulta difícil reprimir estos sentimientos. El respeto y la confianza que Nisan siente por él profundizan aún más los sentimientos de Esrev. Cada vez que Esrev se acerca a Nisan, experimenta sentimientos que nunca antes había sentido. Esto le crea un gran lío. Se encuentra atrapado entre la responsabilidad del liderazgo y su interés en Nisan. Aunque Nisan piensa que necesita acercarse a Esrev y qué tipo de peligros podría crear esta cercanía para ellos, no puede evitar cuestionar la relación entre ellos. Cada momento que pasan juntos cambia el mundo de ambos. Sin embargo, esta peligrosa atracción los pone a ambos en gran riesgo. Aunque Esrev se da cuenta de este peligro, Nisan no tarda en comprender el gran peligro que corre. El acercamiento de Nisan a Esrev cambia ambos mundos emocionales, pero al mismo tiempo crea una gran amenaza para ambos. La postura fuerte y dura de Esrev se debilita en los lugares bajo la influencia de Nisan. Nisan intenta acercarse a Esrev sin quebrantar su confianza en su liderazgo. Sin embargo, la situación en la que se encuentran ambas partes pronto se vuelve riesgosa para ambos. Nisan y Esrev no solo ponen en peligro a sí mismos, sino también a todos los que les rodean con esta relación. Este acercamiento podría convertirse en cualquier momento en un desastre mayor. Por otro lado, Izzet, abrumado por la emoción de la victoria, intenta crear oportunidades para aprovechar el momento débil de Esrev. Lo que le pasó a Esrev es una gran victoria a los ojos de Izzet. Sin embargo, los planes de Izzet de repente fracasan. Porque Esrev sabe muy bien lo poderosos que son sus enemigos y todos los que se le oponen. Por lo tanto, no se sentirá complaciente confiado en su victoria, y comenzará a tomar medidas estratégicas para infligir el infierno a sus enemigos. Esrev decide hacer un gran plan contra Izzet. Para derrotar a sus enemigos, debe emprender no solo una lucha física sino también psicológica. La embriaguez de victoria de Izzet fortalecerá la creencia de Esrev en su propia victoria. Actuando con más cuidado y cálculo a cada paso, Esrev está listo para cualquier tipo de lucha para mantener su poder. El único objetivo de Esrev es destruir a sus enemigos y proteger a su tribu. Sin embargo, este camino le traerá amenazas tanto de viejos amigos como de nuevos enemigos. El nuevo rival al que se enfrenta en el frente de seguridad será una prueba importante para Esrev. Este rival no solo cuestionará su poder, sino que también intentará minar su carisma. Esrev tendrá que enfrentarse a la nueva cara de la fuerza policial, y este enfrentamiento será un punto de inflexión importante tanto en su vida personal como profesional. El nuevo rival desafiará las decisiones y estrategias de Esrev y lo presionará, pero Esrev es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo.
El liderazgo de Sref, su relación con Nisan y su lucha contra sus enemigos se volverán más complicados en los episodios posteriores de la serie. Cada paso estará marcado por nuevos peligros, secretos y traiciones, y nuevos enemigos y amigos esperarán a Sref y Nisan en el difícil camino que les espera. Sref y Nisan enfrentarán no solo sus propias luchas emocionales, sino también el futuro de su tribu.